Y yo os digo que el mercado actualmente, en términos de muy corto plazo y con todo esto que tenemos a lo largo de la semana, está absolutamente desbocado. Lo que dibuja el gráfico es un impulso alcista muy potente. Es el gráfico de la locura, esto es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque Wall Street pesa en el mercado mundial el 47%. Pero ¿quién fue el tío que se le ocurrió dar por muerto a Wall Street en 2018? Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal si te gusta este contenido y déjame tu comentario, que lo estoy esperando. Y arrancamos las claves de la semana. Ya sabéis, este espacio es sponsorizado por Trade Republic, que es la plataforma que utilizo para invertir en ETFs, también para remunerar gran parte de mi liquidez, que voy haciendo aportaciones periódicas, ya lo sabéis, en esa cuenta remunerada que tiene al 4%. Os recuerdo, Trade Republic tiene licencia bancaria por parte del Banco Central Europeo, está listado en la CNMV, es un broker, un broker no, es un banco. Fue un broker, primero tenía una licencia de negociación de sociedad de valores, ahora es un banco, directamente tiene licencia bancaria del Banco Central Europeo y la remuneración es al 4% anualizada en el dinero que no invertimos, lo tenemos aquí, ya veis que he hecho otra nueva aportación de otros 500 euros que voy haciendo mes a mes, pum, 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 voy metiendo ahí, y ya os digo que si os parece, porque luego lo vamos a comentar, yo tengo otras cuentas también aquí, pero en esta que estáis viendo en pantalla, en la que ya llevamos 2.507,84 euros con esos intereses que me ha dado Trade Republic, que además está muy bien, ya os digo que es súper fiable y yo confío bastante. Esto no es ninguna recomendación para nadie, sino es lo que yo hago y lo que creo que está interesante. Yo comparto lo que creo que está interesante. Pero en las próximas semanas yo creo que voy a empezar en esta cuenta que veis aquí en pantalla. En esa cuenta que veis en pantalla voy a empezar a hacer aportaciones a ETFs de bonos, aportación a ETFs de bonos para que veáis cómo se hace y también incluso podéis hacer aportaciones periódicas ahí. Y ya no solo a ETFs de bonos, sino que estoy mirando ya ETFs de China, que me da un poquito de vértigo todavía, pero es que creo que de cara a largo plazo China puede tener mucho potencial. Es mi opinión y aquí hay ETFs muy interesantes que los buscáis aquí en el buscador de ETFs, veis ETFs populares, os metéis aquí, buscáis el ETF y buscáis China, por ejemplo. Y bueno, pues ahí tenéis MSCI China en dólares, por ejemplo, y lo tenéis ahí, un ETF. O tenéis muchos, tenéis múltiples, de BlackRock, de Vanguard, de JP Morgan, de Wisdom Tree, bueno, ETFs súper múltiples de diferentes clases de activos. Y bueno, y además pues tenéis la posibilidad de solicitar la tarjeta de débito, que yo ya la he solicitado, estoy esperando a su recepción, que te da un 1% de SafeBack. ¿Qué esto qué quiere decir? Mucha gente dice, no tengo ni pajolera idea de qué es el SafeBack. Pues quiere decir que todo lo que compras te devuelven el 1% de esas compras para dedicarlos a un plan de ahorro e inversión. Esto quiere decir que si de cada 1.000 euros, pues el 1%, por ejemplo, te lo dan, te lo meten en cuenta y pum, tiene que ir destinado a planes de ahorro e inversión que los podéis hacer desde la plataforma. Así que merece mucho la pena echarle un ojo. Tenéis el link en el chat, os lo pasan aquí en directo. Y si veis esto desde YouTube, lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Así que echarle un ojo, de verdad merece muchísima la pena. Y yo, ya lo veis, hago mis estrategias aquí y ya os digo que con esta cuenta que veis aquí en pantalla empezaremos a hacer aportaciones a ETFs. Lo llevo diciendo mucho tiempo, al final no lo hago porque voy a lo cómodo al 4% anualizado, pero sí que quiero hacer ETFs, quiero aprovechar Market Timing con vosotros un poquito, una parte, para que veáis Market Timing pues con ETFs de bonos y también de China, ir mirando, ¿no? Yo lo veo así. Pero bueno, vamos al tema. Primera clave de la semana tiene que ver con las emisiones de deuda por parte de Estados Unidos. Hoy hay subasta de deuda por parte del Tesoro norteamericano, es muy importante. Y fijaos, la gran espiral de deuda que se ha creado en Estados Unidos. Es brutal el endeudamiento al que nos están llevando. Nos están llevando a... No, es que claro, es que si no, no se sostiene la economía. Efectivamente, si no, no se sostiene la economía. Pero ¿qué se está prefiriendo en Estados Unidos teniendo esta dinámica que es súper alcista desde el año 97? Esto es un cohete. Esto es un absoluto cohete, ¿no? Es un desenfreno tremendo, ¿no? ¿Y qué se está llevando a cabo desde 1997? Pues que se está garantizando el corto plazo, la sostenibilidad de la gente en el corto plazo a costa de una hipoteca lamentable en el futuro. ¿Y por qué digo una hipoteca lamentable en el futuro? Porque o bien se devalúa la moneda estadounidense, lo cual hace que sea menos competitivo con respecto a otros países que puedan tener más potencial de cara al largo plazo y que estén más en vías de desarrollo. Y segundo, porque esos pagos de los intereses de la deuda cada vez en porcentaje mayores
van a hacer que la gente, y sobre todo clases medias, medias bajas, cada vez estén más asfixiadas. Y es lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Dicen, no, el paro está aguantando. Es cierto que el nivel de desempleo está aguantando, pero ¿a costa de qué está aguantando el nivel de desempleo? ¿O a costa de qué se está aguantando la actividad de la economía, que hoy ha salido, por cierto, perdón, hoy no, ayer salió el nuevo GDP Now de Atlanta, de la Fed de Atlanta? Os lo voy a ver si os lo muestro por aquí. Aquí lo tenemos, el GDP Now de la Fed de Atlanta. Lo tenéis ahí. Salió espectacular, de nuevo, por encima más cerca del 3% que del 2%. En el primer trimestre, esto es correspondiente al primer trimestre del ejercicio. De momento, la foto fija de la economía estadounidense es potencia a nivel de economía. Es que la cosa sigue como un auténtico ciclón. Ahí lo veis. GDP Now, que mide la foto fija del PIB en Estados Unidos en el primer trimestre del año. Por lo que tenemos es eso, que esto se sostiene pues porque fiscalmente se está tirando de un déficit brutal de entre el 7 y el 9%, menos 7, menos 9% en la balanza de Estados Unidos, y esto está haciendo que efectivamente la economía aguante. ¿Pero a costa de qué? ¿Queremos o quiere Estados Unidos irse a un modelo en el que su competitividad con respecto al exterior pierda cada vez más? Y que esto incluso pueda ser, de cara a la inflación de largo plazo, hablo, peor. Es una pregunta que nos tenemos que hacer todos, ¿no? Es cierto que las economías modernas funcionan a base de tener esa liquidez vía deuda para acometer determinados proyectos, determinadas inversiones. El tema es que eso son mecanismos o herramientas que pueden funcionar bien en momentos puntuales y decir, bueno, pues en este momento nos toca endeudarnos, ¿no? El tema es que Estados Unidos lleva en ese modelo desde los años 80. Imaginaos que, os lo pregunto a vosotros, es como si tenéis una casa y os queréis mantener un nivel de vida alto y decís, bueno, pues como quiero mantener un nivel de vida alto, voy a refinanciar mi casa de manera constante. Hasta el punto de que cuando os muráis, porque al final a todos nos llega la hora, por desgracia, ¿no? Pero al final a todos nos llega. Lo que quiero decir es que al final, que cuando os muráis, esa deuda no la hayáis pagado. Y a vuestros hijos os toque incluso intereses más altos que abordar esa deuda y que vayan más asfixiados. Eso es lo que está pasando con las finanzas públicas en Estados Unidos, haciendo una analogía súper simple con muchos aristas y muchos matices. No me lo toméis al pie de la letra esto, pero así estamos, tirando de deuda y con, como dice el ISO 81, con un dopaje de la economía que es descomunal y que para mí es un mal síntoma, la verdad, de cara al futuro. Que se sorteen las cosas a corto plazo, pues mira, lo celebraremos y estaremos bien, ¿no? En el corto plazo, pero pasando patadas hacia adelante para que en algún momento las crisis que vengan sean peores. A mí lo que me gustaría tener, perdonadme por estas pausas y demás, pero a mí lo que me gustaría es que haya recesiones cíclicas en el camino, que hayan ajustes, que el desempleo no suba de manera masiva para que nadie pierda su trabajo, su nivel de vida, etcétera, o que haya ajustes en los que el sufrimiento sea el menor posible, pero el modelo de deuda sobre deuda lo que creo es que nos lleva a la larga a más pobreza y a una situación en la que las crisis económicas venideras serán mucho peores. Por eso, desde que en 2022 vamos hablando de recesión económica o de posibilidades de recesión económica, siempre hemos dicho, joder, que venga una recesión cíclica, que ajuste todos los procesos, que se depure la actividad económica y de ahí crecimiento. Lo que se está haciendo es aguantar esa situación a costa de que en un futuro, próximo o no, esa potencial recesión sea peor, porque el depuraje que haya que hacer sobre el mercado de la deuda sea todavía más elevado. Y eso es lo que a mí me preocupa. Ojalá que no fuera así. De verdad, todos tenemos familia, todos tenemos... yo mismo, ¿no? Tengo un trabajo, me dedico a hablar de todo esto. La actividad financiera, si se corta, a mí me afecta también. Soy el primero. Y, por supuesto, a mis familiares, ¿no? Que trabajan por cuenta ajena. Entonces, nadie quiere que venga una recesión económica bestia para que depure todo. Nadie lo quiere. Es una santa locura. Pero siempre hemos dicho que si esto se estiraba de más, pues ahí estamos, ¿no? Entonces, muy importante, la clave número 1, mirar estas emisiones de deuda. Vamos de nuevo récord sobre récord de emisiones y de endeudamiento masivo. Solo el viernes pasado se alcanzó una nueva cota máxima de nivel de emisiones
de deuda estadounidense. Las subastas cada vez a veces resultan más complicadas mirarlo, y la de hoy yo creo que es muy clave y ver qué sucede. De hecho, estamos a pocos minutos de conocer esos resultados de la emisión de deuda, perdón, por parte del Tesoro estadounidense y del organismo que dirige Janet Yellen, que puede marcar cierta volatilidad en el mercado dependiendo de cómo sea. De hecho, una Janet Yellen, por cierto, hago este paréntesis, que recientemente, este pasado viernes, sacaba pecho en una rueda de prensa diciendo que, bueno, que han conseguido evitar la recesión, que ya está, que no va a venir ninguna recesión económica, que el empleo está sólido, que está fuerte, que lo han conseguido y que todo fantástico. Y yo decía, y lo criticaba en Twitter, que se hizo bastante viral ese mensaje, tampoco es que pretendiera, ¿no? Pero es verdad que se movilizó mucho, y decía, hombre, se le olvida decir que ha dopado la economía, que lo ha evitado a costa de hipoteca. Es como si yo no tengo para fin de mes y digo, bueno, pues voy a tirar de Cofidis y o de CTLM o de que sea, voy a ir tirando de deuda para mantener esto, porque en algún momento lo sortearé, conseguiré más, captar más por mi lado y lo conseguiré, ¿no? Bueno, pues es una apuesta, pero de momento en el cortísimo plazo ha salido bien. Tengo mis dudas y ojalá que me den las narices y me equivoque. Pero tengo mis dudas de que esto se pueda mantener muy en el tiempo sin algún alto en el camino. Eso es lo que yo creo. Ojalá me equivoque. Ojalá, ya te digo, yo siempre lo he dicho, ojalá a Powell y a Yellen les hagan una estatua ahí en Washington, al lado del Capitolio, y que vayamos todos de peregrinaje. En vez de hacer el camino de Santiago, vamos a hacer el camino de Powell o de Yellen. Y nos vamos todos ahí con unas cervecitas y hacemos ese peregrinaje. A mí me gusta mucho ir a Estados Unidos, o sea que no me importaría ir a visitar la estatua de bronce de Powell y Yellen si la construimos. La verdad que me costaría cero, patatero. Pero bueno, quitando esta broma, es cierto que pues eso, que la tensión está ahí latente y que cualquier emisión de deuda de Estados Unidos, y más esta última que se va a producir ahora, pues es fundamental y genera cierta tensión. Y si genera cierta tensión unas emisiones de la deuda como es ahora, que es importante por la estacionalidad, el trimestre en el que nos encontramos, quiere decir que las cosas obviamente calmadas no están. O del todo calmadas no están. Ojalá estuvieran mucho más calmadas, ¿no? Pero bueno, ahí está. Y esa es la primera clave, perdonad que hacía el gesto de dos, porque me quiero ir a la segunda ya, en la que me voy a detener un poquito más y que me parece muy relevante, y que os lo comentaba también todo esto en mi newsletter, que aprovecho para deciros que voy a lanzar el primer post de análisis este próximo viernes. Arrancamos la newsletter este próximo viernes. A los que no estéis, os pido que os registréis. Va a ser gratuita todas las semanas. Luego lanzaremos una membresía, pero más adelante con más valor añadido. Ya os lo digo. Pero esta parte que vamos a hacer semanal va a ser gratuita y simplemente os registráis con vuestro correo electrónico en la newsletter, os lo pasan por el chat, lo tenéis ahí disponible, os lo pasa Chris por el chat, para que os registréis con vuestro correo electrónico y os llegue a vuestro correo electrónico todos los viernes, también como en el día de hoy, que os avisaremos que estamos en directo, que vamos a analizar esto en concreto, algunos días clave en los que voy a estar yo solo analizando. También lanzaremos algún avisito por la newsletter para que le echéis un ojo, además con un toquecito así de medio distendido, humor también, y que además podéis ver como el titular de lo que hablamos hoy, lo más relevante, y creo que es muy interesante para vosotros. Así que uníos a la newsletter, que merece la pena. Ya os lo digo, os lo pasan por el chat y en YouTube lo tenéis en el comentario fijado en la descripción del vídeo. Y este punto, que me parece el más relevante de esta semana, tiene que ver con los mercados, porque muchos preguntan por los mercados también y hacia dónde vamos. Y yo os digo que el mercado actualmente, en términos de muy corto plazo y con todo esto que tenemos a lo largo de la semana, está absolutamente desbocado el mercado. Y ya no es que lo diga yo, es que nos vamos al gráfico del SP500 para ver situación, tiempo real de los mercados, y lo que vemos es que sigue cierta subida. Hoy más 0,07%, aguardando bastante a todos estos datos clave que tenemos con respecto a los mercados, pero si echamos a vista de gráfico diario, miramos la verticalidad tan tremenda que ha adquirido, y lo que dibuja el gráfico es un impulso alcista muy potente. O lo que ha dibujado el gráfico es una ruptura de los niveles de máximos históricos que nos puede llevar en el medio plazo a más subidas de la bolsa. Esto por un lado. El gráfico lo que dibuja son más subidas en la bolsa. Hay un frenesí tremendo en el gráfico, según lo que vemos, si apuntamos a objetivos de medio plazo. Eso es lo que nos dicen indicadores de momentum, indicadores técnicos, volumen, etcétera, ¿no? Pero, por otro lado,
ese desboque, ese furor, esa fuerza, podría hacer que en algún punto, como yo creo que puede pasar actualmente, en algún punto debe apoyarse y debe corregir si queremos salud. Y de momento el mercado lo que dice es que no hay salud en el corto plazo. No la hay. Y es decir, ¿por qué no hay? Pero si mira qué ruptura. Totalmente, la ruptura, insisto, vuelvo a lo mismo de antes, la ruptura es muy fuerte de cara al medio plazo. O eso parece. O eso parece. Incluso, si fuera el patrón de Cup and Handle, Taza y Asa, nos llevaría a 5.300 puntos. Ojo, fijaos lo que os digo ya desde el punto de vista técnico. Pero no quiere decir eso que, dado ese preciso impulso que se ha producido hasta ahora, no deba haberse un alto en el camino. Y estamos en ese punto. Estamos en un punto en el que Wall Street lo está copando todo. Está engullendo todo Wall Street. Fijaos que daban por muerto a Wall Street. Y miraos el gráfico que os voy a enseñar en pantalla. A ver si lo encuentro. Aquí lo tenemos. Este gráfico, que es el gráfico del desboque absoluto. Que es el gráfico de la locura. Esto es lo que estamos viendo en pantalla. ¿Por qué? Porque Wall Street pesa en el mercado mundial el 47%. Pero ¿quién fue el tío que se le ocurrió dar por muerto a Wall Street en 2018? Que yo me acuerdo que estaba trabajando en ese momento y leía algunos informes, incluso de casas independientes, que decían, bueno, será el año de Europa, será el año de China, será el año de no sé qué, de no sé cuántos, en este punto de aquí. Pues toma. Aquí lo tenemos. 47% el peso de Wall Street en los mercados mundiales. ¿Ahora qué? Y podéis decir, ¿esto ya es suficiente? Pues yo me acuerdo, en 2014-2015, en esta época en la que se decía, es que es una locura Wall Street, no tiene demasiado peso, es que pesa un 30 y tantos % en el mercado mundial, esto es demasiado, tal. Pues mirad lo que ha subido desde entonces. Entonces, límite, bueno, en algún momento habrá techo, pero esto de que hay otros mercados que se comen a Estados Unidos, lo llevo escuchando centenares de años, no, porque no tengo tantos años. Afortunadamente me mantengo en un estado de salud bastante óptimo y demás. No soy tan mayor, me salen algunas canas, pero estoy bien. Pero sí que lo llevo escuchando una década por lo menos, todo esto, del mercado de Estados Unidos, esto se afloja, no sé qué. Pues mira, no sé qué flojera es esa. Yo no sé qué flojera es esa. Y de hecho os digo más, a nivel inversor particular yo siempre he optado más por invertir en mercado internacional en Wall Street más que en mercado doméstico IBEX España. Y como yo, ¿cuántos de vosotros? Tanto los que estáis aquí en directo como los que lo veáis esto en diferido desde YouTube. ¿Cuántos de vosotros preferís Wall Street a otros mercados? Yo os digo que por lo que comentáis aquí y lo que me comentáis también en YouTube, la amplia mayoría. Y esto se refleja aquí, es que las nuevas generaciones quieren Wall Street. Pero que quieran Wall Street no quiere decir que esto haya alcanzado cierto nivel de presión importante y en algún momento tenga que haber algún ajuste hacia ese nivel, por lo menos. ¿Cómo no te vas a ir al mercado que tiene más liquidez, que es Wall Street? Esto demuestra eso, el apetito que existe incluso de inversor internacional, de Europa, de Asia, etcétera, que se va a Estados Unidos. Y por eso ahí está el chorro de liquidez entrando ahí a Estados Unidos, provocando eso, lo que vemos en el SP500. Ya está. Es que es simple. Es que casi la mitad de todos los mercados mundiales es Wall Street. Y esto es tremendo, es una locura. Hay que tener mucho ojo porque en algún momento esto, ya os digo, tendrá que irse a niveles del 40%. El que se piense que todo sube sin límites, sin altos en el camino, al final se la pega. Es mi experiencia personal. Porque yo en algunos momentos también he cometido esa falta de tener los pies en el suelo y decir, ¡joder, esto sube y sube y sube y sube y sube y sube y te la comes! Ahora bien, mal el que vio que Estados Unidos declive en 2014, 2015, 2016, ya está, ya ahora otros mercados tendrán más peso. Pues por aquí. De momento es así. Perdonadme la vulgaridad incluso en expresarlo, ¿no? Pero es un poco para hacerlo distendido. Lo digo para que nadie se ofenda, ¿no? Es para hacerlo un poquito entretenido y distendido aquí en directo. Pero por aquí que te vi, ¿sabes? Ahí está el mercado.
¿Y qué más tenemos, no? ¿Por qué el mercado está desbocado y por qué, pese al impulso de medio plazo, hay determinados ruidos que pueden afectar en el corto plazo? Veremos si terminan afectando. Nadie tiene la bola de cristal ni digo que terminan afectando, pero pueden afectar. Simplemente decimos un escenario que es que pueden afectar por este mercado desbocado en el corto plazo que tenemos. Que no quiere decir que en el medio plazo precisamente se ha trazado un impulso y una entrada de volumen, especialmente en activos de gran capitalización, que pueden impulsarlo más. Hablamos de medio plazo. Pero hay más factores. Además de la presentación de resultados empresariales, que luego vamos a ir a todo esto, porque esta semana hay telita que cortar, telita marinera que cortar. Pero además de todo esto, siempre os he dicho lo mismo. Y hemos hablado de un concepto que es el tema de la amplitud de mercado y la concentración, ¿no?, de los valores. Y esto también hoy se ha movido muchísimo en mis redes sociales. Por cierto, os invito a que os unáis a mis redes sociales, a mi comunidad de Discord. Ahí comparto gráficos como este, información en tiempo real, análisis. Lo tenéis ahí, os lo pasan por el chat. El enlace a Discord también lo tendréis en YouTube, en la descripción, como siempre, etcétera. Bueno, no quiero andar en este tema. Pero esto que se ha movido bastante en mis redes, ya lo estáis viendo, lo que indica es que la concentración del SP500 como índice está en niveles máximos, históricos. No máximos de los últimos meses, no sé qué, no sé cuánto. No, máximos históricos. Máximos históricos. Está en el 35%, gente. Esto ¿pueden permanecer así mucho tiempo en estos niveles? Pues la última vez que llegó a niveles como el actual, vimos una corrección por mejora de la amplitud de mercado en 2021, que llevó a que el rally alcista pues fuera un poquito más sostenido en el tiempo, ¿no? ¿Vale? Bien. Ahora estamos en máximos históricos. Si acompaña la amplitud, que sería si acompaña la amplitud, siempre hemos dicho lo mismo, que sería muy sano para los mercados y que el movimiento sería más sólido, y entonces lo que hemos dicho anteriormente no vale para nada. Todo este supuesto que hemos dicho antes tiene que estar el concepto de la amplitud de mercado sobre escena, lo veo así, pero si no mejora, para quien no lo entienda, la amplitud de mercado es que no solo suban las grandes capitalizadas como Meta, Google, bla, 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 ¿no? Que no ponderen tanto por capitalización bursátil en Wall Street estas compañías, sino que haya otras más secundarias, que son muy grandes, que tengan un peso importante porque han subido mucho y su capitalización de mercado ha subido mucho. Entonces, eso es tener una buena amplitud de mercado. El hecho de que las compañías vayan pesando más parecido y que no haya tanta desigualdad en las compañías por capitalización bursátil. Esto es como, por ejemplo, un país que tiene muchos ricos, o sea, pocos ricos y muchos pobres. Dices, joder, este país tiene... Perdonadme que he dicho joder. En fin. Dices, joder, este país tiene no sé cuánta riqueza. Y luego dices, y la renta per cápita es tanto. Pero luego dices, pero este país tiene un 70% de pobres. Entonces dices, joder, qué mal repartido está la riqueza. Hay muy poca gente que acumula esa riqueza y luego el resto está en la miseria. Eso sería tener, haciendo la analogía, una baja amplitud de mercado. Eso es lo que tenemos en Wall Street ahora mismo. Mucha empresa rica y poca empresa... poca empresa rica multi rica, y mucha empresa no rica, no en esos niveles tan elevados. Y eso, siempre hemos dicho, que no es bueno de cara a un largo plazo. Y es así, me sigo manteniendo en eso. Yo creo que eso no es bueno de cara a largo plazo. La amplitud siempre es positiva para un mercado sólido y sano. Pero bueno, esa sí es mi valoración en esta línea. Y siguiendo, para que veáis el tema de la amplitud de mercado, lo tenéis aquí en este gráfico de Bank of America, del último informe de Michael Hartnett, que es el responsable de análisis, el estratega jefe de Bank of America. Y mirad que la amplitud de mercado, o digamos, bueno, la amplitud de mercado se puede medir por varios factores, ¿no? Pero uno de ellos puede ser por el comportamiento del SP500 equiponderado. Y no está en buen síntoma el SP500 equiponderado. Esto es el SP500 dando el mismo peso a todas las compañías que cotizan dentro del índice. Y no que Apple vale mucho más que Intel, por ejemplo. Por poner ese ejemplo, que Disney. Entonces esto sería el SP500 equiponderado, dar el mismo valor a Apple que a Disney. Y si damos el mismo valor a todas las compañías, tendríamos este resultado.
Y este SP500 equiponderado lo que muestra es que la amplitud de mercado pues no está sumando para el SP500. Si excluimos de la ecuación a los 10 valores que más peso tienen, no hay tanto impulso alcista. No hay tanto impulso alcista como sí que vemos en el índice general, que una vez más lo vamos a poner aquí en pantalla. El impulso, miradlo ahí. Nada tiene que ver con lo que hemos visto antes y cómo se han quebrado ahí los máximos históricos. En el SP500 equiponderado no se quiebran los máximos históricos. Se entiende, ¿no? La historia. Se entiende la historia, ¿no? El fondo que hay aquí. Decías, Palomino 513, que a qué se debió la caída de acciones de Tesla. Se debió a la presentación de resultados de la compañía, precisamente, que fueron la semana pasada, en las que, bueno, la presentación Elon Musk fue bastante negativo con respecto a la compañía. Bueno, bastante negativo. Tuvo tintes negativos a la compañía diciendo que los competidores chinos se le iban o podían comer la tostada de manera importante a las empresas de vehículos eléctricos estadounidenses, entre las que está Tesla, que se están comiendo una cuota de mercado muy importante, están siendo muy competitivas y pues eso el mercado lo ha trasladado con recortes y también fundamentalmente porque Tesla ha recortado bastante los márgenes de beneficios, ¿no? Entonces pues ahí está el kit de la cuestión, querido amigo Palomino 513, ¿eh? Ahí está el kit de la cuestión de lo de Tesla. Oye, Josh, me alegro mucho de lo que estás comentando por ahí. Bueno... Josh, que dices eso por ahí. También Chris va a consultar. O sea, me alegro que me preguntéis. Quiero decir, Chris lo consulta y te dice todas las dudas con respecto a esto que tienes de Trade Republic. Antes lo hemos hablado. Yo contento con la plataforma, la verdad. Os lo digo siempre. Yo bastante contento con la plataforma. Con esta y con las que utilizo para movilizar mi capital personal. Más que tenemos de aquí. Como forma de resumen de este mercado desbocado, ya os lo digo, para llegar a la conclusión final. Y es que la estructura del SP500 en términos técnicos, sin tener en cuenta la parte macroeconómica, nos dice que a medio plazo, o eso dice la estructura, la situación es alcista para el SP500 si nada raro pasa en el camino. Si pasa algo raro, evidentemente cambiamos el sesgo. Hablo estructuralmente de mercados porque la macroeconomía es otra historia, pero en mercados es alcista y no solo alcista, sino muy alcista. Fijaos si soy contundente con esa figura técnica. Muy alcista. Como patrón técnico. Luego ya veremos. Pero el patrón técnico dice muy alcista. Eso por un lado. El impulso que se ha generado hasta ahora quiere decir que a no muy tardar, incluso en esta misma semana, puede haber ruidos que inviten a cierto movimiento correctivo, aunque se puede voltear, por supuesto, porque haya factores más positivos que negativos. Y que la concentración de mercado es muy mala y por eso determinados ajustes podrían venir incluso bien. Y un último factor que os quiero señalar en cuanto a los mercados. Un último factor. Por cierto, Montoya, estoy de acuerdo contigo con lo que estás poniendo por ahí por el chat. Dices, me recuerda el SP500 ahora al año 2021 cuando rompió los 4.000 y que fijaos hasta dónde llegó después. Estoy de acuerdo contigo. Tiene una estructura de medio plazo muy potente. Muy potente y si sigue metiéndose liquidez vía como sea al mercado, es alcista. Ya está, punto. En el medio plazo es alcista, básicamente. Y estoy de acuerdo contigo, Montoya. Muy de acuerdo. Solemos estar de acuerdo bastante, ¿eh? Muchas cosas. Hay veces que no, pero solemos estar de acuerdo bastante. Pero el último punto que os quería comentar tiene que ver con precisamente esa falta de amplitud y cómo, por eso digo que en el corto plazo vamos a ir con pies de plomo. En el medio plazo la estructura es muy fuerte, o sea que yo afortunadamente no presioné el botón del pánico en el SP500, en el ETF en el que invierto, que todos los que estáis aquí, y es público y notorio, lo he dicho muchas veces, entré pues en los 4.357 puntos, me parece, lo equivalente sería STF de mi entrada, que lo estuve calculando para contestar a un comentario negativo que había de un hater en YouTube, y calculé esa entrada. Y bueno, estuve a punto de vender a final de año, principios de este año,
lo sabéis porque fui transparente y lo digo, y la hemeroteca está ahí, y dije, joder, estoy ahí que aprieto el botón. Y es que lo decía aquí. Y tuve que luchar contra mis impulsos psicológicos para no hacerlo. Porque técnicamente me decía otra cosa el gráfico, ¿no? Y no lo hice. Y gracias a que no lo hice, y de hecho sigo dentro. Pero eso no quiere decir que en el corto plazo, que de hecho yo voy a seguir dentro, ya os lo digo, después de esta ruptura yo me mantengo dentro porque a medio plazo lo veo muy alcista. A medio plazo me da la sensación de que es muy alcista. Si me tengo que bajar, me bajaré, y además con ganancias. Porque de aquí a que corrija a 4.300 y pico, pues fijaos si tengo margen ahora mismo, ¿no? Pero el factor más... que lo veo con más dudas en el corto plazo, uno de ellos, fijaos la sobrecompra de las 10 tecnológicas. Eso que veis ahí. Y que esto lo sacaba NDR, ¿no? Net David Research, que es una firma de análisis independiente. Mirad el comportamiento de las Tech Titans, ¿no? Que son las grandes tecnológicas, con respecto al SP500, esa estructura tan potente en términos alcistas que tiene. Pero en los niveles de sobrecompra aún no están en los máximos del 2020 de la pandemia, pero se está acercando a unos niveles a vigilar. Y que en algún momento tendrá que haber una corrección en el corto plazo. Y yo creo que más pronto que tarde. Porque es que esto ya estamos en unos volúmenes de sobrecompra que esto tiene que ser más pronto que tarde. Y me puedo equivocar bastante, pero esa estructura, pues hay cierto vértigo. Entonces, un mercado desbocado que puede corregir en el corto plazo para coger fuerza y ser muy alcista en el medio plazo. Me da esa sensación. Es una probabilidad, es un escenario probable. Con ese escenario de trabajo es con el que principalmente juego ahora, a nivel personal, y a nivel de información, pues contaremos todo lo que vaya ocurriendo. Porque aquí compartimos, insisto, información, análisis, que es lo que hemos hecho ahora, y luego opinión. Y mi opinión es, lo que digo, no me voy a bajar del SP500, tal, como inversor personal, pero luego cada uno que haga lo que le salga del pie. Yo no estoy aquí para dar recomendaciones a nadie porque faltaría más. Ya lo que me faltaba, me cuesta darme recomendaciones a mí mismo, aquí imaginaos. No, yo no estoy para dar recomendaciones a nadie. Cada uno que utilice esta información, que utilice este análisis y lo vuelque como quiera en su operativa. Porque podéis no estar de acuerdo, decir, este tío, pues no estoy de acuerdo en esto, lo que me está diciendo. Y yo tan amigos, o sea, no pasa nada. Ya está, simplemente. Por cierto, Carlos González Díaz, muchas gracias por seguir el canal de Twitch. También a Vitali Keu, muchísimas gracias por seguir el canal. Y a Rayito Web, que lo acabas de seguir ahora, te mando un abrazo. Muchas gracias por seguir el canal. Bienvenido a la familia. Y una vez más, unidos a Discord, que ahí lo pasamos bien. Todos. Lo pasamos espectacular con esa información que os traslado, gráficos como este, veis ahí en Discord. Bueno, hasta aquí la segunda clave. Tercera clave, y vais a decir, joder, pues es que esta semana hay de todo, ¿no? Entre otras cosas, la Reserva Federal. Pues esa es la tercera clave. La tercera clave es que tenemos reunión de la FED esta próxima semana, el miércoles. Por cierto, especial informativo aquí en este canal en vivo y en directo, desde las 8 menos cuarto de la tarde hasta que termine Jerome Powell la rueda de prensa, que va a estar también José Luis Cárpatos y Ismael Santiago, y alguna sorpresita de Wall Street. Alguna sorpresita de Wall Street, para tener información de analistas de allí, aquí en el canal. Que yo creo que os brinda mucho valor añadido, el poder contar con expertos directamente de firmas de allí, de Wall Street, ¿no? Así que ahí lo vais a tener y lo vais a ver. Pero eso, la tercera clave, por cierto, antes de la tercera clave, siempre se me pasan cositas que deciros. Antes hablábamos de la sobrecompra en Estados Unidos. Lo que tenemos en China es una sobreventa brutal, hasta el punto de que mirad el nivel de valoración que tienen las acciones chinas, que tiene el PER más bajo. Bueno, y esto es un suelo de PER que ya lo hemos visto en otros momentos, ¿no? Pero estamos en niveles de PER de incluso el 2016 y 2014. Unos niveles de valoración importantes. Siempre que ha alcanzado en el cortísimo plazo esta valoración en el mercado chino, se han visto subidas. Fijaos, aquí subió. Aquí, pues un rebotito. Aquí subió también. Aquí subió. Aquí subió. Y ahora, ¿subirá o romperá ese soporte? Y se valorarán más baratas. Pero si se repite el patrón desde el 2014, las acciones chinas con esta valoración podrían generar cierto rebote. Es una hipótesis viendo el gráfico que estamos viendo ahí por valoraciones. No lo sé. También pueden mejorarse las valoraciones o subir las valoraciones no porque la bolsa suba.
También hay otras cuestiones, esto para que lo tengáis presente, pero ya está, ¿no? Simplemente, pero os lo digo porque el gráfico de valoraciones lo vemos claro, que siempre que hemos alcanzado un punto de valoraciones tan bajo, luego ha habido un ajuste y ha habido cierto repunte de las valoraciones. Generalmente el repunte de las valoraciones viene dado de las subidas en bolsa. También puede ser por niveles de ingresos de las empresas, ¿no? De los resultados que presenten, y que se encarezca por esos múltiplos a los que cotizan por ingresos y beneficio, en este caso en particular. Entonces puede volverse caros también por eso, porque incluso pueda irse más abajo porque estén muy caras a nivel de fundamentales. Pero la hipótesis o escenario central no suele ser ese. Eso con respecto a China, que me gusta siempre comentarlo, y al hilo de lo que decíamos antes del mercado de Estados Unidos, que está en un sentido un poco más opuesto, ¿no? Pero la Fed. Tenemos reunión de los tipos de interés y digamos que el foco principal en esta tercera clave, que va a ser la reunión de la Fed, va a estar más que en la decisión de tipos, que los van a dejar en pausa, una vez más, en qué mensaje dice Powell, calendario de recorte de tipos, no calendario de recorte de tipos, qué van a hacer con el QT, van a seguir quitándose activos de su balance o qué van a hacer exactamente con respecto a todo esto. ¿Cómo es el binomio entre la Fed y el Tesoro? Porque la Fed está tratando de quitar liquidez del sistema, mientras que el Tesoro lo está metiendo. Uno está con el cubo de agua en el barco sacando el agua y tienes al Tesoro metiendo agua de nuevo al barco. Entonces esto es como no hacer nada, ¿no? Casi. No es así, pero bueno, es una broma, quiero decir, es una exageración. Pero así es como lo tenemos, ¿no? Pero observad las expectativas a día de hoy de los tipos de interés, que hay que fijarse en esta semana cómo se mueve todo esto. ¿Por qué os digo esto? Porque se espera que en la reunión que tenemos ahora, la de enero, los tipos se queden como están. Y se espera también que en marzo los tipos se queden como están. La primera bajada de tipos llegaría, esto es según descuenta el mercado, en mayo, el 1 de mayo, por cierto, el 1 de mayo, día del trabajo aquí, qué bien, nos vamos a tener que trabajar. En el día bueno, yo es que, en fin, como autónomo, la verdad que festivos me los miro por mi lado. Así que el 1 de mayo a trabajar, Chris, aquí de risas. Bueno, bien, haremos programa. El 12 de junio se produciría la segunda bajada de tipos. El 31 de julio se produciría la tercera bajada de tipos. El 18 de septiembre se produciría la cuarta. El 7 de noviembre la quinta. Y el 18 de diciembre la sexta. El mercado a día de hoy descuenta 6 recortes de tipos de interés. Sin recesión económica y con desinflación. Es decir, el escenario en el que los banqueros centrales se fuman un puro tranquilamente y sueñan y descorchan una botella de champán diciendo qué bien lo hemos hecho. Ojalá que ese sea el escenario, quiero deciros. De 6 recortes de tipos con desinflación y sin desaceleración de la economía. Pero yo veo este escenario en ese contexto del que se está descontando el mercado, y lo que digo es, si se sucede esto y hay una desaceleración tan fuerte de los tipos de interés, para mí la inflación tiene riesgo, y con el contexto actual además que tenemos de inflación, que lo hemos comentado en otros programas, la inflación tiene visos de que puede repuntar. Y también os digo todo esto porque el mercado inmobiliario, vamos a tener datos muy relevantes de mercado inmobiliario esta semana, el mercado inmobiliario está subiendo los precios en Estados Unidos. Y pesa mucho el componente inmobiliario en Estados Unidos. Entonces, la verdad, yo veo esta foto y digo, no sé si la inflación va a estar ultra controlada. Por cierto, Warren Cafe, muchas gracias por pasarte y saludar. Y también he visto a Bull Stocks. Muy buenas tardes también aquí. Gracias por estar como siempre al pie del cañón. Y gracias por participar tanto y ponerme tus hilos de Twitter que están muy interesantes. Os recomiendo que echéis un ojo a Bull Stocks, que comparte tweets dentro de X, la nueva plataforma cambiada de nombre por Elon Musk.
pues interesantes. Yo creo que merece la pena. Te lo digo, ya que comentas mucho por aquí, también te devuelvo esos comentarios que lanzas y mover tanto el chat diciendo que visiten tus redes, que merece la pena, que compartes cosas interesantes. Honestamente, lo digo. Bueno, y a todos los que estáis pasándonos por el directo, también muchas gracias, ¿eh? Os doy las gracias de corazón. Bueno, siguiendo con el hilo de la Reserva Federal, el tema está en los tipos de interés y en esas expectativas, ¿no? Ahora mismo, unas expectativas muy optimistas y muy idílicas. Tan idílicas que incluso Goldman Sachs dice que espera desde marzo 5 recortes de tipos de interés consecutivos. No es lo que descuenta el mercado, pero Goldman Sachs dice, ojo, que nosotros decimos que ya en marzo va a haber 5 recortes de tipos y se va a llegar al nivel del 3,25, 3,5 aquí. Mirad qué timing maneja Goldman Sachs. Súper optimistas. Y además estos siempre han dicho, desde el 2022 llevan diciendo que no va a haber recesión económica, ¿eh? Esto es como lo ve Goldman Sachs. Por tanto, muy pendientes el próximo miércoles del discurso de Powell, lo que habla sobre expectativas de inflación, lo que habla sobre expectativas de recortes de tipos, si su mensaje es más dovish que nunca o no, y del QT. Porque, y ya lo sabemos, recientemente ya han dicho que el programa BTPF se acabó. Y se acabó esa liquidez para la banca regional. Ojo a cómo afecta el cierre del BTPF a la banca regional a partir de marzo. Que igual tenemos jarana otra vez, ¿eh? No lo sé. Son hipótesis. Por cierto, gracias a ti por estar y conectarte siempre por aquí en directo. Muchas gracias a ti. Igual tenemos jarana en marzo. Por eso vamos a ver qué línea argumental maneja nuestro querido amigo presidente del FOMC este próximo miércoles, y con muchas ganas lo veré aquí en directo, pero yo creo que va a ser muy interesante todo lo que vaya a aportar, ¿no? Nuestro amigo Jerome Powell. Bueno, está aquí el tema de la Fed, ¿no? Yo creo que poco que decir más con el tema de la Fed. Vamos a ir a la cuarta clave, que son los datos macro y el aluvión de datos de presentación de resultados de las compañías cotizadas, ¿no? Datos macros súper relevantes esta semana, queridos amigos. Además de la subasta del Tesoro del día de hoy, fundamental, y qué resultados vayamos a tener. Que me preguntas, Román, que si se recortan los tipos es positivo o negativo. Depende de cuál es la causa del recorte de tipos de interés. Generalmente un recorte de tipos de interés tan acelerado como el que hemos visto aquí, fijaos, que son 6 recortes. Estos 6 recortes de tipos que descuenta el mercado, fijaos, todos estos recortes de tipos de interés que descuenta el mercado, siempre que se ha producido, hasta el día de hoy en la historia moderna, ¿vale? Te estoy hablando. Siempre que se ha producido un recorte de tipos tan acelerados, ha sido a consecuencia de una recesión económica. Nunca ha sido por un escenario Goldilocks y maravilloso. Sería la primera vez en la historia. ¿Puede ser la primera vez en la historia? Pues puede ser. Es lo que decimos, que ojalá le hagamos la estatua de bronce a Powell y a Yellen y la vayamos a venerar, la vayamos a venerar. Perdona, madre mía, tengo hoy la lengua, se me lengua la traba, ¿no? Como se suele decir. Hoy tengo la lengua fatal. Pero eso, que ojalá vayamos a venerar la estatua de Powell y Yellen. Si evitan todo esto y sacan pecho ahí a lo máximo. Ojalá, ¿no? Pero no lo sé. A mí yo me fío en los datos históricos y soy escéptico. Ojalá no fuera tan escéptico, ¿no? Pero soy más escéptico en ese sentido. Bueno, seguimos con la cuarta clave. Que son los datos, ¿no? Los datos macro, que además de la subasta de hoy. Mira, tenéis ahí en pantalla el calendario de presentación de resultados de las empresas cotizadas en Estados Unidos. Y mañana es tremendo, queridos amigos y amigas. Mañana es espectacular lo que tenemos por delante con los resultados de Microsoft, de General Motors, de Google, de Alphabet. Jaleo, ¿eh? Mañana tenemos un día que puede mover muchas cosas, porque además, dentro de los datos macro, en España se presenta el IPC, hablará Lane del BCE, también la confianza del inversor y del consumidor de la Unión Europea, el PIB, y datos de la vivienda en Estados Unidos,
confianza del consumidor en Estados Unidos y expectativas de inflación de la Universidad de Michigan y vacantes laborales, el JOLTS. Y el JOLTS, las vacantes laborales, va a ir acompasado de estos datos de presentación de cuentas de Estados Unidos. O sea, esta semana es una locura tremenda. Yo no hace tiempo que no recuerdo una semana con tanto dato y tanto tema que mirar. Pero el martes lo tenéis ahí en pantalla, os lo voy a marcar todo para que podáis ver compañías más importantes que seguir. Bueno, ya se me ha ido. Madre mía, tengo el dedo cepo hoy, ¿eh? ¿Lo he cortado? Ah, no, vale, lo tengo aquí. Tengo Madre mía. Tengo cepos en los dedos, ¿no? Bueno, ahí lo tenéis. Microsoft, principalmente vamos a coger las magníficas, ¿no? Google y Alphabet. El martes, después del cierre. El miércoles presenta Qualcomm, interesante. También presenta Boeing, así como comercial, como industrial. Hay muchas compañías, Novo Nordisk, el Nasdaq, MetLife, muchísimas compañías también que son de interés. Mastercard, ¿no? Sector financiero, también muy cerca de máximos históricos, Mastercard. O sea, que es importante también que resultados vaya a presentar. Eso el miércoles, perdón. Y el miércoles es el día de la reunión de la FED, informativamente muy intenso, con esos resultados. Vamos a ver Qualcomm, sector semiconductores, Mastercard, financiero, resultados. Datos de hipotecas en Estados Unidos y el informe privado de empleo de ADP, que elabora la consultora ADP, a ver si nos da pistas con respecto al viernes, que es la publicación de las nóminas no agrícolas, del dato de empleo. Pero ya igual nos da una avanzadilla, ¿no?, de todo esto. O sea, que el miércoles tenemos JOLTS, el martes tenemos JOLTS, el miércoles tenemos ADP, que coexiste con la reunión de la FED, y nos puede dar también algunas pistas. Pero fijaos el superjueves que tenemos, ¿eh? Al cierre de Wall Street, el jueves, vamos a tener resultados de Amazon, resultados de Apple y resultados de Meta. El tridente magnífico, ¿no? El gran tridente. Ferrari también, Altria, bueno, Merck, muchas compañías importantes, pero principalmente las tres dentro de las 7 magníficas. El jueves va a ser un día intenso en presentación de resultados, pero también vamos a tener el IPC de la Unión Europea. En datos macro tenemos el IPC de la Unión Europea, los datos de paro semanal en Estados Unidos. Es que madre mía, vaya chorro de datos esta semana. Declaraciones de Christine Lagarde aquí en la Unión Europea este próximo jueves. Y ISMs, manufactureros y de servicios en Estados Unidos, el jueves. Superjueves también vamos a tener. Bueno, vamos a tener supermartes, supermiércoles y superjueves. O sea, va a ser esto festival continuo esta semana aquí en mi canal, gente. Festival continuo. Es la semana, como dice Montoya por el chat, más importante del trimestre. Aquí, que lo pone en mayúsculas. Totalmente. La más importante. Luego, fijaos que el viernes presentan las petroleras ExxonMobil y Chevron. Vamos a ver el petróleo subiendo, ¿eh? El petróleo ya consolidando por encima de los $80. También muy atentos al petróleo y su evolución e impacto en la inflación que puede tener el petróleo, esta reciente subida que estamos teniendo, con esa tensión que hay en el Oriente Próximo, ¿no? Vamos a ver también esa evolución. Y el viernes, ojo, dato estrella de la semana en término macro, que cada vez se lo cree menos la gente, no me extraña. Y a nivel personal cada vez me parece más cuestionable, porque esas revisiones que hacen y cómo está calculado me parece que pues hay que cogerlo con pinzas, pero se publica el dato de empleo en Estados Unidos, las nóminas no agrícolas, el próximo viernes, 2:30 hora de España, perdón, 2:30 sí hora de España, 8:30 hora de costa este de Nueva York. El viernes va a ser muy interesante qué dato de empleo tenemos, y para ver esas revisiones principalmente, y también cómo está la tasa de paro. O sea, que esta semana en términos de datos macro, festival auténtico, y no del humor, ¿eh? Festival auténtico y no del humor. A lo mejor sí que son datos que presentan humor porque son buenos, pero vamos, en términos económico, pues va a estar muy interesante esta semana. No os lo podéis perder bajo ningún concepto aquí en el canal, pero ni de coña. Perdonadme con la severidad, ¿no? Pero ni de coña os lo podéis perder, porque yo creo que va a ser muy, muy interesante todo lo que tenemos por aquí. Bueno, y precisamente ligando con el dato de empleo, vamos a la quinta clave, vamos a abordarla así muy rápido, porque al final me voy a extender más de lo que vosotros os gustaría, aunque sé que me estáis atendiendo con
con cariño por aquí. Bueno, Bull Stocks dices que el dato más importante será el QRA del Tesoro. A ver cuál es la previsión de emisión de letras y bonos del Estado. Estoy completamente de acuerdo, que ese dato es muy importante, el QRA. A nivel trimestral va a importar mucho. Por eso digo que lo de las emisiones de deudas, de deuda y esas previsiones y esa estimación por parte del Tesoro, que lo hemos dicho también un poco en la primera clave de emisiones y la situación de la deuda y cómo está todo. El QRA, que es ya de ya, va a ser muy importante a nivel de ver la evolución del mercado de la deuda, cómo se traslada esos resultados y esa estimación en la renta variable, que también afecta, y en el ánimo de los inversores. Muy importante lo que dices aquí y que, por supuesto, es una clave que habría que englobar, por supuesto, en la primera clave, ¿no? En la deuda y las emisiones, que lo hemos dicho al principio del programa. Pero ligando con el dato de empleo, quinta clave, que vamos a esta parte del empleo, situación del empleo en los Estados Unidos y cómo se encuentra ahora mismo el esquema. Tenemos un empleo bastante estable, en unos niveles en los que los subsidios iniciales por desempleo están rondando los 200.000 aproximadamente, y los 200.000 en términos de paro semanal, de nuevas peticiones iniciales de desempleo, suele ser niveles de estabilidad y niveles de no preocuparse, de mientras esté esto, no hay problema. ¿Qué sucede? Esas renovaciones de los subsidios por desempleo están en una tendencia controlada, pero ya sesgada al alza, lo hemos dicho en muchas ocasiones, y luego hay otros indicadores que no son para nada preocupantes, vamos a dejarlo muy claro, no son preocupantes, pero sí empiezan a marcar como un cierto marco diferente al que habíamos visto hasta ahora. Y uno de ellos es esto que vemos aquí en pantalla. El desempleo en California. ¿Por qué os digo todo esto? Porque he leído algunos análisis por parte de analistas de Estados Unidos que no sé hasta qué punto, y os lo digo honestamente, se corresponde esto con la realidad, pero que dicen que cuando sube inicialmente el desempleo en el estado de California, funciona como indicador adelantado para lo que sucede en el resto del país, que es la línea blanca. El resto del país es el desempleo en el conjunto de Estados Unidos, y en naranja el desempleo de California, que siempre, como veis, mirad aquí, por ejemplo, se mueve antes y luego ya más tarde empieza el inicio del impulso del resto del desempleo en Estados Unidos, del conjunto del país. Aquí igual sucede lo mismo, sube desempleo en California y empieza a subir en este otro punto de aquí, ¿no? Lo veis ahí. Bueno, no sé hasta qué punto esto es fiable, os lo digo de verdad, honestamente, pero me parecía interesante meterlo dentro del análisis. ¿Y por qué? Porque en esta ocasión se ha producido ya una dispersión que no se ha visto desde los años 80 nunca. Y es que está subiendo el desempleo en California, ya está en niveles del 5%, ojo ahí el dato, y el general de Estados Unidos está en el 3,7%, la tasa de desempleo. Y mirad la diferencia que hay. Solo hemos visto estos diferenciales en estos momentos, en momentos de pico, no en momentos de valle. Miradlo ahí, en momentos de valle no hemos visto esa diferencia y estamos viendo ya esa diferencia en momentos de valle. Y había analistas de Estados Unidos que en este sentido hablaban de este gráfico y de esta situación del empleo en Estados Unidos, comentando que esto puede funcionar de indicador adelantado como para que la subida del desempleo en el estado de California pueda servir de lo que va a pasar en el resto del país, que ya sí que se va a caminar a esos niveles del 5%. Yo, como este dato no es... a nivel de contraste, me parece que es un poco vago, lo voy a dejar en interrogante. Pero sí como algo interesante para tener en cuenta, decir, oye, mira, de seguir la tendencia de lo que vaya haciendo California, porque en otros momentos del pasado ha marcado un impulso previamente, por ejemplo, sucedió aquí, lo que pasa es que fue más de la mano del general en el año 2008 y luego subió bastante, ¿no? Aquí fue bastante de la mano en este punto, ahora que lo estoy revisando. Entonces, por eso digo que esta vez sí que se produce la dispersión, pero el hecho de que suba en California y no en el resto del estado, desde los años 80 es la primera vez que lo vemos, y que, pues una vez más, quizá el empleo se está aguantando en Estados Unidos por puestos públicos y por otro factor que os voy a enseñar ahora mismo. Y es que el empleo es de cada vez peor calidad en Estados Unidos, hasta el punto que mirad el porcentaje de gente, este gráfico de Joe Consorti, cogido de Bloomberg también. Mirad el porcentaje de gente en Estados Unidos que tiene que recurrir
a 2 o más trabajos para llegar a fin de mes. ¿Por qué os digo todo esto? Porque está en máximos históricos. 8,56 millones de personas. 8,56 millones de personas tienen que recurrir a 2 o más trabajos en Estados Unidos para llegar a fin de mes. Máximos, por lo menos, no sé si históricos, porque la serie es esta, he dicho históricos, voy a corregir, máximos desde la década de los 90, que alcanzamos este punto con la burbuja de las .com. Luego se ajustó en 2009, ni siquiera en el ciclo 2006-2009 vimos esto. Luego en 2019 sí, llegamos otra vez a ese punto máximo que se ajustó por la pandemia. Entonces vamos a ver exactamente qué ocurre a partir de los próximos meses, pero el nivel, el tipo de empleo de Estados Unidos es cada vez peor. Ya está, es que lo vemos ahí. Es cada vez peor. Y luego que podemos contar cuentos diferentes, pero la situación del empleo en Estados Unidos se está aguantando porque hay gente que tiene que recurrir a 2 y hasta 3 y hasta 4 puestos de trabajo para tirar adelante. Es así. También, como están señalando por aquí, por el chat, el tema de la inteligencia artificial está jugando mucho peso en todo esto. Está cambiando las lecturas que se hacían del dato de empleo tradicionalmente en el pasado. Y esto hay que ponerlo en contexto también. Pero que la gente tiene que recurrir a 2 y 3 y 4 trabajos cada vez más. Y además que lo he visto allí. Si es que ya no me lo tienen que contar un gráfico. Si es que también Chris lo puede decir por aquí por el chat. ¿Cuánta gente hemos hablado de decir yo trabajo en esto por la mañana, en esto mediodía, en esto por la tarde, tal? Tengo este trabajo, soy jardinero por la mañana no sé dónde, luego soy chofer para transfers de aeropuerto, luego no sé cuánto que mi primo tiene una empresa de redes sociales, no sé qué. O sea, muchísima gente. Y además gente que no son de clase alta precisamente. Gente que son de clases medias bajas. Y de momento esto aguanta el hecho de que el consumo se mantenga. Pero cuando esa oferta caiga, ahí tengo mis dudas de lo que puede pasar. Ahí tengo mis dudas. Perdonad. Pero bueno, en fin. Hasta aquí la quinta clave, tema del empleo. Vamos a seguir viendo estas métricas de cara a los próximos días. Una vez más, si veis esto desde YouTube, dejad vuestro comentario, dejad vuestro like, suscribíos al canal si os gusta el contenido, que así vamos creciendo, así me animo a seguir haciendo este tipo de análisis, viendo las claves de la semana que considero más importantes en la economía y los mercados. Seguid el canal de YouTube, también seguid aquí en directo, en nuestra querida la plataforma morada, y si queréis apoyarme con suscripciones también estaré encantado de que lo hagáis. Y bueno, pues con muchas cosas que vamos a tener esta semana que van a ser muy relevantes y que pues van a marcar el próximo mes, incluso próximo trimestre. Simplemente recordaros, que os lo he dicho antes al principio del programa, que os unáis a mi newsletter. Lanzamos la newsletter el próximo 2 de febrero, este viernes 2 de febrero lanzo mi newsletter con esos análisis semanales, también insights de Wall Street, va a ser esa parte completamente gratuita, simplemente os tenéis que registrar con vuestro email en ese enlace que os pasa Chris por el chat, también si estáis desde YouTube en el comentario fijado y en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la newsletter y os espero ahí. Vamos a intentar hacer, o voy a intentar escribir producto de calidad, análisis que no se vean en otros sitios, ¿no? También que me dicen las fuentes de Wall Street, con gráficos interesantes como también hago en Discord, bueno, todo esto, así que uníos a la newsletter, que yo creo que va a merecer la pena estar ahí registrados con el email, y así os llega cuando esté aquí también en directo en programas muy concretos como es el día de hoy, que también he lanzado la alerta de que estaba en directo, y ese análisis semanal del viernes que os llegará a vuestros correos electrónicos todos los viernes. Bueno, dadme un segundito que cambio ya por aquí, muchas gracias por seguir las claves. Y abordamos ya este final de programa. Muchas gracias a todos por estar por aquí. A los que habéis seguido el canal de Twitch, bienvenidos. A los nuevos, que ha habido hoy algún seguimiento. Muchísimas gracias por la audiencia que estoy viendo ahora. No suelo ver los viewers, pero estoy viendo ahora que estamos en buenos niveles de audiencia, así que me voy contento. Iniciamos la semana hype. Así que muy bien. Mañana va a ser interesante lo que tenemos mañana, que también lo he comentado por Discord. Y mañana va a venir aquí Emilio Domenech, conocido en redes como Nanísimo, que está especializado en información internacional y en particular de Estados Unidos, en política de Estados Unidos, y me gusta mucho pues conocer visiones de diferente índole, y bien lo sabéis, y como son tan importantes las próximas elecciones de Estados Unidos en términos de la economía y los mercados, me parece interesante ver que hablar con él, ¿no? Y que de forma analítica
conocer su opinión de cómo están ahora las bases republicanas, cómo están las bases demócratas, en qué estados hay más posibilidades de una victoria republicana, demócrata, también la situación en Texas que parece que está muy tensa, situación de política exterior. Pues nada, vamos a comentar con Emilio Domenech toda esta situación de actualidad, con Nanísimo, que le mando un abrazo enorme y que tengo muchas ganas de charlar con él, de verdad, que ya hace tiempo que le invité al canal. Y yo creo que va a estar muy interesante para ver tema político Estados Unidos. Muy importante, gente, la política de Estados Unidos este año. Y va a ser de 6 a 7 y de 7 a 8 voy a estar en su canal para hablar de economía y de mercados. Me preguntará él, estaré yo primero, yo haré de host y luego él hará de host. Así que nos pasaremos ahí a audiencias. Y interesante porque yo iré a su canal, que además su canal, os invito a que lo visitéis, porque va a estar muy interesante esa charla, me irá preguntando de mercados, de economía, situación, tal. Yo pues le daré mi visión, no os podéis perder la charla que tendré con Nanísimo, con Emilio Domenech, en su canal. Él aquí primero y luego yo después a él, así que vamos a tener una charla muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos, gente. Os mando un abrazo enorme. Que paséis muy buena tarde. Por aquí vamos con mucho ánimo. Así que, nada, cuidaos mucho. Y nos vemos mañana a las 6 de la tarde, hora española, con Emilio Domenech. Por aquí. Un abrazo a todos y con ganas de que llegue mañana. Chao. Hasta mañana, gente.